El último tramo de nuestro programa va a estar dedicado a las misiones, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Domún que la Iglesia celebra el próximo domingo 22 de octubre. Sé valiente, la misión te espera, es el lema de este año. Todos estamos llamados a la misión y muchos dejan su vida atrás para ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de esos muchos valientes, al misionero Juan Medina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan, nació usted en Valladolid y desde 2003 dedica su vida y labor pastoral a la misión. Su vocación misionera en concreto le llega mientras estudiaba en el seminario. ¿Cuál fue el impulso definitivo para dar el salto? El impulso definitivo fue un compañero mío, Javier Guerra, que estaba en Zambia como misionero diocesano por el Yemen. Fui a visitarle en el 2001 y a partir de allí surgió esa vocación que todos los sacerdotes tenemos, es decir, la vocación misionera. Y en el 2003 ingresé en el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Hice un curso en Madrid, un año en París para aprender el francés porque íbamos al África francófona, y en 2004 fui destinado al Togo, en la diócesis de Dapaón, en el norte del Togo, y ahí estuve 10 años. Ahí es donde comenzó su actividad pastoral como misionero. Como misionero, con el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde 2012 se encuentra en Madagascar. ¿Supuso un cambio para usted con respecto a otras zonas en las que había estado anteriormente? Siempre se dice que Madagascar está en África, pero no es África, es decir, es otra cosa diferente. Es como si nosotros decimos que los ingleses forman parte de Europa. Pues geográficamente sí, pero en su integración, pues no. Y África es una realidad diferente a Madagascar. Madagascar creo que tendría una mezcla de África en la costa y una gran influencia asiática en todo el interior. Es una isla, es decir, con mucha mezcla racial y con muchas culturas dentro de ese territorio. Y a la hora, ¿no?, de llevar a cabo, de desarrollar su labor, ¿cuáles son esas diferencias para poderle entender? ¿Con respecto a África? Sí. Pues con respecto a África, primero decir, la lengua en África, hay pocos países que tengan una misma lengua. Yo en el Togo teníamos 32 lenguas en un territorio pequeño. En Madagascar hay una lengua nacional que habla todo el mundo. Después la cuestión de razas y etnias, es decir, están muy marcadas, es decir, que en el interior el color es un poquitín más claro, es decir, la gente es más clara, y en la costa es con rasgos más africanos. Hay que tener también en cuenta que hay una gran colonia de pakistaníes de la época de la colonización y una gran colonia francesa todavía, es decir, que reside y vive allí. Las diferencias culturales, pues también diferentes, es decir, el ritmo es mucho más pausado, las celebraciones en África son con ruido, tan, en Madagascar son más melodiosas, es decir, se canta más, los gestos son más orientales, es decir, yo podría decir que habría una pequeña influencia africana, pero la gran influencia es asiática en Madagascar. Incluso la comida es el arroz. El plato básico de Madagascar es el arroz. Con lo que nos cuenta podemos apreciar las múltiples experiencias, nos podemos imaginar que ha vivido a lo largo de estos años. En concreto, para conocer un poquito más, ¿no?, esa zona en la que usted se encuentra, ¿en qué se centra su trabajo en la diócesis? Bueno, hay que partir de la base de que donde estoy ahora es una diócesis de reciente creación. El 7 de mayo nombraron como obispo de la nueva diócesis de Maiterano a Monseñor Gustavo Bombín Espino, que estaba anteriormente en otra diócesis, Chirano Mandiri. Quiere decir que como diócesis tenemos pues meses de vida. Y el trabajo que realizo, en la actualidad estoy como ecónomo en la diócesis, es decir, una labor administrativa, y los fines de semana, es decir, con el trabajo pastoral. Me acerco con una moto, una pequeña moto, a 4 pueblos que están a unos 12 kilómetros de la ciudad. Si podemos llamar a Maiterano ciudad, es un núcleo de población de 60.000 habitantes, es decir, que como tal está puesta como ciudad, pero la realidad sería pues un pueblo grande, es decir, que... Y bueno, pues comenzando de nuevo, es decir, comenzando todo nuevo, ya que en infraestructuras, en
pues trabajo humano, en presencia de sacerdotes, todo está por comenzar. Todo está por comenzar. Y aparte de estos detalles que nos acaba de señalar, ¿cuáles son el tipo de necesidades con las que conviven a diario las personas, ¿no?, con las que usted trabaja en esta nueva diócesis? Bueno, pues hay una parte, decir, que es la parte pastoral, es decir, que esa está bien delimitada y además bien estructurada en misiones. Siempre hay un catequista titular en cada comunidad, tienes un responsable de la iglesia, que llaman ellos, es decir, que se encarga un poco de la administración. Tienes otra parte que es la caritativa, donde ellos se organizan para ayudar a la gente, pero nuestra labor es, primero, la evangelización, pero unida a la evangelización, es decir, la ayuda humanitaria, es decir, que esa está muy presente. ¿Cómo se hace? Se hace a través de Cáritas y a través de Justicia y Paz, es decir, son los dos organismos que canalizan las ayudas. Y también a nivel particular, pues cuando vienes aquí siempre la gente te da algo, y ese algo lo reservas, es decir, para situaciones límite, es decir, que el que necesita comer hoy no puede ir a una ONG para decirle dame, una ONG te hará un proyecto, es decir, pero la necesidad directa e inmediata pues la resuelves tú, y eso se hace con los donativos o con la ayuda que cuando estamos aquí nos da la gente. Porque lo material es muy importante para poder llevar a cabo pues determinadas cuestiones, como bien me está señalando, pero realmente la presencia de los misioneros es mucho más que eso, ¿no? Sí, yo quiero decir que nuestra presencia es primero la iglesia local. Cuando en Maiterano hay 2 curas diocesanos, quiere decir que se necesita una presencia de apoyo y también de ayuda a la iglesia local. Es verdad que hay religiosos, están los trinitarios y hay saletinos que están a 150 kilómetros de la diócesis. Nuestra presencia es siempre de apoyo, de poder realizar un trabajo y siempre saber que nos tenemos que retirar cuando el clero local pues asume sus funciones, es decir, es una suplencia, llámalo suplencia, mientras que no haya clero local. Ahora en la actualidad hay 12 seminaristas mayores que están cursando filosofía y teología. Quiere decir que la diócesis tiene que esperar por lo menos 5 o 6 años hasta que salga el primer sacerdote diocesano que pueda trabajar en la diócesis. Y nuestra presencia siempre es una presencia de apoyo y sustituir al clero nativo cuando no existe. Cuando ellos ya están presentes, lo que tenemos que hacer es retirarnos, es claro, es decir, que la iglesia local empiece a aumentar y nosotros pues a disminuir. Yo tengo la suerte de trabajar con un obispo vallisoletano, que eso también ayuda en el tema de decir, bueno, pues de la lengua, hablar en castellano, la forma de pensar es parecida. Él lleva un montón de años en Madagascar, conoce al dedillo la lengua malgache, la domina muy bien, incluso los dialectos. Donde ha sido nombrado obispo, es decir, llevaba ya 10 años trabajando antes. Es decir, que todas las parroquias se las ha recorrido. Y claro, es decir, eso te ayuda, es decir, a la hora de trabajar, porque siempre el misionero, o al menos en el Yemen nos enseñaron de no trabajar solo, siempre trabajar en equipo. Y el hecho de que tengas una persona a tu lado, pues para él y para mí, es decir, para los dos. Porque ustedes son los encargados, digamos, de asentar las bases, ¿no?, para reforzar lo que es la diócesis en sí. Los que estamos aquí, al otro lado, que vemos las cosas de otra manera, mucho más bonitas, porque no vivimos esa realidad, conocemos la Jornada Mundial del Domum, ¿no?, desde niños, con las huchitas, en el cole. Pero ¿cómo ven ustedes, los misioneros, esta jornada, ¿no?, que se celebran desde la Iglesia en España? Hombre, es una jornada importante. Está el tema de ayuda material, que en diócesis donde no se pueden sostener o no se podrían sostener ni parroquias ni instituciones diocesanas, es decir, si no viene la ayuda de Roma, es decir, eso es claro, es decir, cuando en la visita al Límina los obispos de Madagascar o de África van a Roma y Roma dice que tienen que ser autosuficientes, claro, es decir, surge el problema, es decir, en una realidad social donde la pobreza es abrumadora, es casi imposible sostener estructuras diocesanas con la aportación de la gente si no viene esa aportación de fuera. Yo hablando con el obispo, es decir, si no viniera esa aportación, pues no podríamos funcionar, no podríamos funcionar. El 80% del dinero que hay en la diócesis viene de fuera.
Y el 20% son aportaciones de los fieles y de las parroquias, pero son en natura, como llaman, es decir, en arroz, en productos, decir, bueno, de la tierra, es decir, y la aportación monetaria es muy baja. ¿Por qué? Porque las comunidades son pobres, es decir, que no existe, es decir, bueno, sí que puede existir, es decir, igual una o dos diócesis en Madagascar que podrían ser autosuficientes, el resto dependemos de la ayuda de Roma. También otra realidad importante en el Octubre Misionero y el Día del Domo, la sensibilización misionera, es decir, de igual modo que yo estoy en Madagascar, pues también habrá otras comunidades, otros países, otras diócesis que necesiten la presencia misionera. Y eso se hace siempre desde la sensibilización y desde esta campaña del Domo. Y en este sentido, usted lleva muchos años viviendo in situ situaciones complicadas. Los que lo tenemos fácil, que tenemos agua caliente cuando abrimos el grifo, no nos falta ninguna comida, ¿somos conscientes del verdadero significado de la misión? Bueno, yo puedo decirte que cuando venimos aquí nos sentimos queridos y valorados, es decir, y eso es así. Y también la gente, con su colaboración y su ayuda, también es un apoyo. Yo, por ejemplo, cuando me fui de la diócesis de Valladolid, yo sabía que dejaba un hueco. Yo tenía 4 pueblos. Y si no hubiera habido un compañero que desde aquí hubiera tomado mi sitio, yo no hubiera podido ir. Quiere decir que el apoyo lo tuve. Desde el momento en que los compañeros de aquí se hacen cargos de más pueblos, de más trabajo, sabiendo decir que hace falta también sacerdotes bueno, sacerdotes y fieles, porque dices, no solamente sacerdotes, sino fieles, que cada vez va siendo menos. Pues es un apoyo. Y cuando vienes aquí, yo me siento apoyado por don Ricardo, por don Luis, por los compañeros y por los pueblos donde estuve. Es decir, que ese sentimiento de apoyo y de aliento lo tienes. Es decir, yo no podría decirle... Y yo quiero decir que lo que se hace desde aquí es positivo. La ayuda que se pueda mandar allí siempre... Por ejemplo, nosotros recibimos proyectos del Arciprestazgo de Belén, 2 años, que sirvió para realizar 2 pozos, 2 perforaciones. Pues eso fue gracias a los cristianos, sacerdotes, que se acordaron de otras realidades pues, más pobres. Eso sí que existe, es decir, y yo lo valoro mucho, Sé valiente, la misión te espera, es el lema de este año de la campaña del Domun. ¿Quiénes son los verdaderos valientes? Yo quiero decir que valientes en situaciones conflictivas, yo puedo decir que los misioneros siempre han dado un testimonio. Yo no puedo decir que tenga una realidad conflictiva, es una realidad social de pobreza, de miseria, también de dificultades materiales en muchos casos, es decir, las comunidades que encuentras aquí no las encuentras allí, eso es claro. Pero yo creo que la valentía es cuando tienes que, sobre todo, dejar tu cultura, tu país, tu familia y aprender de cero una cultura, una lengua y conocer las tradiciones de un país. Yo siempre digo, los misioneros que van a América llegan allí y empiezan a hablar. Ya lo saben todo, en el buen sentido, es decir, cuando vas a África estás 3 años mudo, 1 año balbuceando, el siguiente año medio entendiéndote y al 6º decir ya puedes decir algo. Quiere decir que esos 3 años que estás mudo es 3 años de escucha y 3 años de aprender. Por ejemplo, decir, hay veces que estoy hablando y son los niños que me corrigen. Padre, que así no se dice. Es decir, pues imagínate decir con 49, 50 años que te venga un niño de 7 años y te diga que está hablando mal. Pues ahí tienes que tener un grado de humildad muy grande. Y en otras realidades no existe. Yo pongo el ejemplo de África, el ejemplo de Asia es todavía más duro, es decir, compañeros que han estado inactivos 10, 11 años hasta aprender una lengua y unas tradiciones. Quiere decir que cuando vas a África, los 3, 4 primeros años es escuchar, aprender y dejarte sobre todo modelar. Es decir, eso que llaman inculturación. Hay cosas que te extrañan, por ejemplo, en el rito de la paz, que te des de la manita y es como cuando cantabas a Dios con el corazón. Bueno, pues así es el rito de la paz allí. Los bailes, el cantar, es decir, tú haces una celebración donde no se cante y no es una celebración.
el ofertorio, cuando viene la gente y no te echa dinero, te trae una gallina o te trae algo de arroz, es decir, son cosas, culturalmente tienes que amoldarte y saber decir que siempre tienes que aprender. Y aprendes porque tienes que empezar de cero, empezar a hablar, como los niños pequeños. Y si tuviera una balanza, ¿qué pesaría más en su experiencia como misionero? Dime en qué sentido. Pues lo positivo o en lo negativo, porque usted también está rodeado de gente que lo pasa mal, pero como me está contando, los misioneros tampoco lo tienen fácil, tienen que amoldarse a unas circunstancias muy duras y no todo el mundo es capaz de amoldarse a estas situaciones. Yo he pasado por dos fases, es decir, la primera fue en el Togo. La primera realidad que me tocó vivir, y es duro, es pasar el paludismo. Es decir, es algo endémico en África y nosotros allí pasábamos 3 o 4 paludismos. El primero es el más duro, las enfermedades. Es decir, sabiendo que aquí estás enfermo y tienes, bueno, pues unos hospitales, un médico, etc. Ahí estás enfermo y si no fueran por las religiosas que llevan los dispensarios, pues yo creo que hubiéramos caído como moscas los misioneros, es decir, que eso es claro. Luego también la dureza del clima, es decir, yo donde estaba, el clima era duro. Dicen que en Castilla el clima es duro, bueno, pues hay climas todavía más duros, es decir, el harmatán, el viento del desierto que te dejaba los labios secos, es decir, la piel resecada, luego temperaturas de 37, 38 grados, de donde te salen botones, es decir, bouton como los franceses, granos por todo el cuerpo, es decir, las tradiciones a veces, un poco extrañas, en el tema, tradiciones africanas que tienes que adaptar a la liturgia europea. Pero en líneas generales yo creo que allí somos felices, somos felices. Es verdad que pagas un precio, cuando pagas un precio es los primeros años en la adaptación, al clima, a la comida, a las enfermedades, a la lengua, pero una vez que has pasado eso, yo creo que somos felices. En breve vuelve a Madagascar. ¿Le resulta complicado o está deseando volver? A los misioneros nos viene bien las vacaciones, cada 2 o 3 años venir a tu tierra, estar con tu familia, con tu madre, con tus amigos, siempre viene bien. Pero una vez que les has visto y has estado, pues a trabajar, hay que volver a trabajar. Y terminas un poco descolocado. Yo llegas a no sentirte ubicado. Que, por ejemplo, el tema de la comunicación social ahora, yo lo del WhatsApp lo he descubierto este año. Madre mía. Claro, son cosas, que dices, bueno, pues sí, pues te vas amoldando a una realidad que aquí va vertiginosa y ahí va, pues muy despacito. El hecho de ir al aeropuerto, ir a pagar al camarero y te dice, no, si tiene que pagar en una máquina. Bueno, cosas de estas, que no estabas acostumbrado cuando... Y la evolución que en la sociedad española se está realizando en todos los ámbitos, de las comunicaciones, el tema de transportes, en todo. Te sientes un poco desubicado. Para finalizar, Juan, usted que está al pie del cañón, ¿cómo percibe el futuro de las misiones? Pues fíjate, yo creo que en el futuro vendrán misioneros de África a Europa. Cuando vas a una celebración a Madagascar y ves una iglesia llena, pues te parece algo normal. Cuando vienes a España y ves una iglesia vacía, te parece algo anormal, porque yo cuando me fui en el pueblo donde estaba, la iglesia se llenaba los domingos, hace 20 y tantos años. Quiere decir que la iglesia joven, dinámica, que vive la fe, la comparte, es la iglesia del tercer mundo. Nosotros nos hemos quedado ya muy viejos y bueno, incluso el clero. Yo veo el clero de mi diócesis, Valladolid, y veo gente ya mayor, el segmento de sacerdotes mayores. Vas a Madagascar y el mayor soy yo. Ves sacerdotes de 25, 26, 27 años, pero no uno o dos, el 90% de los sacerdotes de las diócesis. Es una iglesia joven, una iglesia dinámica. Y yo creo que en un futuro
Igual el octubre misionero lo celebran en Madagascar para enviar a gente aquí. Pero decir, yo sí que veo decir que la Iglesia del tercer mundo es la Iglesia del futuro. Pues tomamos nota de esta última reflexión porque es muy importante lo que acaba de señalar. Juan Medina, muchísimas gracias por su testimonio. Vale, gracias a ti.